apretar por favor el botoncito para grabar. A todo lo que va a salir en la pantallita. Y ahí estamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches para algunos, buenas tardes para otros. ¿Cómo están? Bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este encuentro, en este día especial, hoy el Día Internacional del Trabajo. Damos gracias a Dios por quienes tenemos trabajo y nos unimos en oración por aquellas personas que buscan un digno sustento para sus familias. No importa Sí, la profesión o el trabajo que desempeñemos, el mundo se mueve gracias a la suma de pequeños esfuerzos de cada uno de nosotros, porque todos pequeños se hacen grandes cuando se hacen con amor. Así que bueno, que seamos buenos obreros para la viña del Señor, dijo una vez Marcelo, buenos jardineros para un nuevo paraíso, para un nuevo Edén. De parte del equipo de Sobicaín y junto a la Fundación Shalom, vamos a comenzar con este encuentro. Un fraterno abrazo para todos y Marcelo, adelante. Muchas gracias, Mónica. nuestro gran maestro, Marcelo. Oh, no, tanto, al contrario, este es un estudio dirigido, en todo caso, vuestro alumno. De verdad, ya se van a dar cuenta. Bueno, eh, en primer lugar, quiero decir algo con respecto al día, este día de trabajo, y explicar que por ahí alguien aunque fue muy clara con lo que dijo Mónica, pero por ahí a alguien le parece raro que en el día del trabajo estemos aquí reunidos estudiando. Yo quiero explicarles que por lo menos en la tradición interpretativa judía, en la cultura judía, estudiar sí es un trabajo, pero no es como la clase de trabajo que a veces una persona necesita hacer en el sentido de vender su tiempo para poder cobrar el dinero para pagar sus cuentas, sino que es otro tipo de trabajo. Es laborioso, sí, pero en realidad es un premio poder estudiar. Y de hecho en la tradición judía los únicos días que no se estudia son los días de duelo público nacional, por ejemplo, como para no empañar con el duelo la alegría de recibir el premio de poder estudiar. Así que por ese motivo, desde el punto de vista de la tradición judía, estudiar en un día en el que celebramos a los trabajadores y honramos a la gente que trabaja y al orgullo del trabajador, no es una contradicción. Bueno, vamos al tema de hoy, que es en realidad el comienzo formal lo hicimos la semana pasada, combinando con un homenaje al Papa Francisco, que en paz descanse. Pero creo que es necesario para que nos adentremos en este curso de Descubriendo nuestras raíces, que empecemos con una introducción para explicar qué vamos a hacer, por qué lo hacemos, en qué terreno vamos a incursionar en general, y no solamente un tema, un libro en particular de la Biblia, ¿no? Una visión más amplia. Y en ese sentido, ya hay en el aula virtual, para los que puedan ingresar a ella, una bibliografía interesante que algo voy a mencionar acá, pero hilvanando esos textos de manera, para mí, coherente. Y ahí lo primero que quiero señalar o resaltar es que lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento o el Tanaj, ambos, que son dos libros muy parecidos, sí, pero no idénticos, como la mano derecha y la izquierda, se parecen, pero son diferentes. Ambos empezaron siendo, más que nada, tradiciones orales, historias que se narraban verbalmente,
y que luego, lenta y gradualmente, fueron siendo asentadas por escrito algunas de ellas. Que cuando fueron escritas ya es un tema a veces de discusión, pero yo quiero arrancar por que fueron historias que en un primer momento la mayoría de ellas fueron narradas oralmente. Y eso quiere decir que había diferentes maneras de pronunciar esas palabras, según las regiones geográficas. Acá en Argentina tenemos la gente de Córdoba que habla con un cantito que los argentinos, la provincia de Córdoba, la región, que la gente del resto del país lo reconoce. Los argentinos reconocemos el habla de los chilenos, hablamos los dos el mismo idioma, pero suena un poquitito diferente. La S, por ejemplo, como la pronuncian los chilenos, se siente diferente. Y en el antiguo Israel pasaba lo mismo. Hubo una época en el curso de una guerra, por ejemplo, busquen la palabra shibolet o sibolet en la Biblia y se van a encontrar con que era usada esa palabra para poner a prueba en una frontera si alguien era del norte o del sur. Le pedían que pronuncie la palabra. Si la pronunciaba correctamente, pasaba. Si no, no. Entonces, era claro que en la época bíblica había diferencias de pronunciación, de entonación, de vocalizar. Y esas diferencias, claro, para un pueblo disperso en el exilio en Babilonia, en Asiria, atravesado por los ejércitos de Alejandro Magno, persa, estoy yendo para atrás, Babilonia, así, eh, egipcio, evidentemente de los pueblos con los que entraban en contacto, no era una semana, eran siglos, se les pegaban modismos, palabras, pronunciaciones en diferentes regiones de diferente manera. Todo eso, ya en el primer milenio, alrededor del año 700, quedaban tres maneras de pronunciar el idioma hebreo. La manera babilonia, la manera tiberíade, de la zona de Tiberíades, y la manera de el resto de Palestina. Y entonces hubo un grupo de gente muy pequeño, los masoretas, que inventaron las vocales, los puntitos, con los que ahora en hebreo se escriben las vocales. Y también las marcas de cantilación, que dicen cómo entonarlo, con qué énfasis lo que uno lee. Es notable que las marcas de cantilación y las vocales se las debemos a los masoretas de pronunciación tiberíade, pero la pronunciación tiberíade se perdió en la historia. Son los otros dos grupos de hebreo hablantes los que tomaron ese desarrollo de un tal Ben Naftali y otra familia de masoretas y empezaron a escribir el hebreo ya con vocales, fijándolo más. Pero quedaron pronunciaciones fluctuantes. ¿Por qué les cuento esto? Porque en un principio, cuando se escribió la Biblia, hasta el año 700, se escribía sin vocales. Y había diferentes vocales, maneras de poner vocales entre las consonantes. Entonces, imagínense un texto en castellano, por ejemplo, es jueves. La frase es jueves. Si yo escribo solamente la S, la J, la B corta y la S. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, necesito que alguien me lo explique. Hay una tradición interpretativa que acompaña al texto escrito de la Biblia. Hasta el año 700 es necesario que alguien diga qué vocales van ahí. Hay una gramática que permite inferir en algunos casos algunas cosas, en otros no.
Y esto significa que lo que empezó siendo una tradición oral, es decir, algo que tiene que ver con la voz de otro ser humano que llega a mí y me hace sentir cosas, siguió siendo algo para lo cual, si yo quiero conocer el texto bíblico, necesito conectarme con otro ser humano que me ayude a escuchar la palabra que hay detrás de esos garabatos que si no, no entiendo. Esto formó el fundamento de la tradición interpretativa bíblica que sigue vivo en diferentes versiones hasta el día de hoy. Esto es un hecho significativo para mí, que hay que tenerlo en cuenta. Vamos a leer el Antiguo Testamento, pero de una manera que lo toma no como un texto de la carrera de medicina, un tratado de anatomía que describe cosas que están ahí. Vamos a leer un texto que nació como un acto que vinculaba a dos seres entre sí. Y lo vamos a leer como herencia de una tradición que en todo momento remarcó, resaltó, que hacía falta que otro te ayude a entender qué quiere decir eso y que lo importante es llegar a una verdad a través del vínculo. Con un otro que luego simbólicamente, bueno, puede ser el otro, puede ser la inspiración divina también, por supuesto. Ya no necesariamente alguien que me explique cuáles son las vocales que no leo en el texto, pero que sabiéndolas puedo entender qué dice. Eh, y en ese sentido hay un texto adicional que les recomiendo que lean, que es Amor a la luz de la destrucción. Es un texto que está citado en la bibliografía de un rabino contemporáneo que cuenta su historia personal con relación al vínculo con Hashem, por un lado, y con cómo lo atraviesa a él, lo atravesaba y lo atraviesa, la historia del genocidio de la Shoah, del asesinato de 6 millones de judíos, entre ellos sus parientes, etc. ¿No? ¿Por qué uno recibe de sus padres, de sus abuelos, un texto a ser interpretado de una manera y luego sus abuelos y sus tíos son asesinados por ser la gente que lee e interpreta el texto de ese modo? ¿Uno va a seguir leyendo ese texto? Sí, es su herencia, o no, decide dejarla de lado. Pero en todo caso es una herencia que también tiene que dar respuesta a la historia de cómo uno llega a ser quien es. Todo esto es leer la Biblia, por lo menos la experiencia judía de leer la Biblia. Y entonces, bueno, esto último que acabo de narrar acerca del amor a la luz de la destrucción es el motivo, uno de los motivos, ¿no? El necesitar entender cómo puede ser que esto que recibo, esta tradición, que no es solamente escritura, sino que es una tradición oral, que me viene con amor de mis abuelos, de tratar de entender de qué manera puedo acceder a la palabra, no a las palabras, a la palabra. Es algo diferente. ¿Qué sentido puedo darle a la palabra en este mundo en el que parece, a veces, y perdón por lo que digo, parecería estar ausente? En algunos momentos parece eso a algunas personas. ¿Cómo entiendo la palabra cuando me duele el silencio? Su silencio. Bueno, es un trabajo a realizar.
Todo esto es leer la Biblia. Espero ser claro. Y por favor, porque yo lo que estoy planteándoles es una explicación de qué es lo que quiero mostrarles de cómo se lee la Biblia desde otra tradición, no la cristiana. Tengo un motivo para hacerlo, pero también estoy planteándoles que no traigo tanto respuestas como preguntas. Y entonces, por eso les decía, soy más un alumno que el maestro, como dijeron antes. No me corresponde ser maestro. En la tradición interpretativa judía es tan acuciante este problema, porque de generación en generación se va pasando, ¿no? Esto que vas a leer se interpreta de este modo, interpretarlo musicalmente, interpretarlo según su sentido literal, interpretarlo según su sentido racional, analítico, interpretarlo según su sentido místico, según el sentido contextual de lo que estoy leyendo. Toda esta tradición de cómo interpretar el texto, que incluye la interpretación musical, como dije, pero además cómo vocalizarlo. Todas estas enseñanzas humanas que se transmiten de generación en generación acompañan la lectura del texto. Son enseñanzas que son vínculos humanos. Yo recuerdo al día de hoy cosas sobre mi vida, sobre lo que iba a ser mi vida, que me dijo un señor simpático de bigotito, el Hazán, el instructor de canto litúrgico de la sinagoga donde hice mi bar mitzvah, el Hazán Fogel. Y al día de hoy recuerdo las cosas que aprendí con él de la tradición oral, pero las cosas que me dijo sobre mi vida, sobre cómo se aplica el texto a mi vida y a las preguntas para las que busco respuesta en mi vida. Esto es leer la Biblia. Por eso decía, no es lo mismo que leer un código legal, una receta de cocina, que son cosas para la vida también, pero esto es como hablar con los ancestros de uno o con papá, no sé. Y entonces, por eso, por todo esto, la tradición interpretativa judía llega a lo que se denomina la revelación participativa, que es una teología, no sé en qué medida en otras religiones existe, en el cristianismo, por ejemplo, ustedes me dirán. La revelación participativa dice que el texto termina de escribirse cuando es leído, el de la Biblia, cuando es leído e interpretado con el debido respeto y amor. Amor en este caso significa trabajo de estudio previo. Es la clase de trabajo que a uno le permite crecer como persona, ese es el estudio, que es fuente de alegría. Estoy hablando siempre dentro de la tradición judía. Entonces, la revelación participativa, ¿qué quiere decir? Que tal vez, sí, no lo discuto, fue el creador del universo, Hashem, el que se le reveló en la zarza ardiente que no se consume, nunca. Se le reveló a Moisés. Y Moisés tuvo esa y otras revelaciones. Y otros profetas han tenido revelaciones. La profecía en sí para la tradición judía casi terminó. Solamente queda un acto de profecía todavía que sigue vigente en la tradición judía, que es cuando uno elige un nombre para sus hijos. Ahí tiene un pequeño don profético, porque la palabra que uno elige para ponerle nombre a sus hijos no solo señala un destino, sino que lo marca un poco. Y la profecía es eso. Señala un posible destino, pero si uno escucha esa palabra,
Eso marca un destino. Entonces, hoy en día la profecía ya no sucede más, según la tradición judía enseña, pero sí hay la revelación de la palabra como un proceso en curso continuo que sigue aún en el día de hoy, porque en cada generación va a haber nuevas problemáticas que van a tener que ser entendidas de algún modo en función de esa tradición, donde ya están las respuestas, pero hay que saber encontrarlas. El gran problema con la revelación participativa, que es además un problema de otras formas de interpretación, es que no se puede universalizar la respuesta que uno encuentra. ¿Por qué? Porque en realidad nunca hubo un solo texto único de la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar todos lo mismo cuando estamos leyendo textos diferentes, desde tradiciones diferentes, buscando respuestas a problemas personales que son diferentes para cada uno en momentos históricos, políticos, culturales diferentes? Imposible. Entonces, es inagotable la posibilidad de interpretar, se puede seguir interpretando, y ninguna interpretación puede tener la pretensión de ser la única o la verdadera, pero además está este problema, que hay que ver qué es lo que interpretamos. Como dice uno de los artículos que les recomiendo leer, porque es un fundamento teórico muy fuerte para este curso, nunca hubo una sola versión de la Biblia. Ese texto es de Carol Newsom. ¿Qué quiere decir que no hubo nunca una sola versión? Miren, yo conozco personalmente, sé de la existencia del Tanaj, dentro del cual está la Torá, los primeros 5 libros. Esto es la denominación en hebreo de la Biblia que leemos los judíos. Tanaj son los 20 y pico libros, que son los 5 libros de Moisés, los profetas y toda una cantidad de otros escritos, de los cuales la primera parte, los primeros 5 libros, se llaman la Torá, que quiere decir enseñanza, instrucción. Son enseñanza e instrucción porque contienen, entre otras cosas, las leyes para vivir juntos los judíos como un pueblo. Son nuestra constitución. En Éxodo, Levítico, pero ya antes hay cosas incluso en Génesis. Ahora, bien, pero aparte del texto del Tanaj, existe el Antiguo Testamento de los cristianos, que es muy parecido, pero diferente del Tanaj, y el Nuevo Testamento. A eso se podría agregar, en el caso, por ejemplo, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Libro del Mormón. Pero quedémonos con el Antiguo Testamento y el Tanaj solamente. Los samaritanos tienen su versión de la Torá. Para ellos las Sagradas Escrituras son solamente los primeros 5 libros, lo que la tradición judía dice que son de Moisés. La Torá samaritana, que es diferente de la Torá que encontramos en el Tanaj y es diferente del Pentateuco del Antiguo Testamento cristiano. No estoy hablando de una pequeña diferencia, miles de pequeñas diferencias de vocabulario, de sintaxis, incluye algunas cosas que nosotros no están, saca otras que nosotros sí están. Entonces es otra versión. Luego tenemos los Targum, mencioné 3. Existe el Orit, que es una versión de los judíos de Etiopía, que ahí sí, su versión de la Torá es muy parecida, prácticamente idéntica a la Torá del Tanaj. Pero el resto de la Biblia hay diferencias. El resto del Antiguo Testamento, lo que no son los primeros 5 libros, en el Orit,
que es la versión del Antiguo Testamento de los judíos, negros africanos etíopes, que hoy viven mayoritariamente en Israel. Allá por 1960 y algo, había peligro de que los asesinaran a todos, y entonces el gobierno israelí organizó su evacuación en secreto, mandó aviones, creo que se llamaba, me parece que era Operación Alfombra Mágica, si no o por ahí me equivoco con el nombre, y subieron algunos con sus cabras y sus gallinas y fueron a vivir a Israel, y ahora la gran mayoría de los judíos etíopes que llevaron algunos sus sagradas escrituras están en Israel. Son judíos, son ciudadanos israelíes, pero tienen una versión un poco diferente del Antiguo Testamento, el Orit. Y luego finalmente están los que se llaman los Targumim, las traducciones antiguas al arameo siríaco, ¿no? Que también hay la versión cristiana de una traducción antigua, la Peshitá. Es decir, hay problemas, diferencias por traducción, pero también hay problemas de diferencias por otras cuestiones que es interesante conocer. Por ejemplo, hay otro artículo que narra cómo fue armado el canon de las Sagradas Escrituras. Otro de los artículos de la bibliografía optativa narra cómo evolucionó técnicamente la posibilidad de armar la Biblia. Es muy interesante leer que, bueno, se podía escribir en papiro, pero era muy caro, o que en un momento cuando un faraón, digamos, en realidad era Ptolomeo, que había sido el jefe de la guardia personal de Alejandro Magno, quiso demostrarle al mundo helenista que él era el heredero de la cultura helenista, el depositario de todo eso, mandó construir una super biblioteca en Alejandría, ahí unos 200 y tantos años antes del nacimiento de Jesús. Se hizo traducir para la comunidad judía del norte de Egipto la Biblia de los 70, en la que se basa el Antiguo Testamento cristiano. Lo que se tradujo fueron los 5 primeros libros, que ya existía esa unidad conceptualmente de esos 5 libros. Pero resulta que, bueno, en Egipto se usaban papiros, y cuando el rey de Siria quiso competir, que también era un general de Alejandro Magno, quiso competir con Ptolomeo, Antíoco quiso competir, entonces hicieron una guerra comercial como la que ahora hace, que se quiere hacer Trump con China, que las tasas y qué sé yo, y los chinos que no van a exportar minerales raros. Bueno, Ptolomeo decidió no exportar más papiro a Siria para que no puedan tener una biblioteca tan importante como la de él. Era un símbolo de poder. Entonces desarrollaron a su vez los sirios el uso de cueros e inventaron los pergaminos, de un cuero mucho más fino, más trabajado, que se podía enrollar en rollos mucho más grandes. Y ahí después los papiros empezaron a usarse para hacer también libros más extensos. Estamos hablando del año 200 y algo antes del nacimiento de Jesús. A partir de ahí empiezan a armarse lo que van a ser los cánones, lo digo en plural, del Antiguo Testamento. Y el problema es que hasta ese momento lo que había empezado como una tradición oral, que a veces se anotaban las cosas en fragmentos de vajilla rotos, que se garabateaban una docena de signos consonantes nada más, o se anotaban en poquito de papiro o en un pedazo de cuero, o en una plancha de plomo martillada hasta hacerla bien finita.
Todas esas cosas se guardaban en jarras especiales, un tipo especial de ánfora para guardar escritos. Especial, ¿qué quiere decir? Las ánforas comunes terminan en punta, para que allí se acumule el depósito que va sedimentando del vino. Y entonces cuando se sirve del ánfora, lo que sedimentó en el fondo queda retenido en ese fondo casi de embudo, pero sin agujerito. Entonces se sirve un vino más claro. Esas son las ánforas de vino, terminan así. Las ánforas para guardar papiros, para guardar hola, para guardar pergaminos, tenían una base chata, son cilindros, con una tapa de una boca que no necesita ser usada para verter ningún líquido. Entonces se diseñó un tipo de ánfora especial para guardar allí fragmentos de libros. Y claro, se guardaban todos ahí adentro y cuando se sacaban, por ahí se alteraba el orden. Y así es como, si se toma de una ánfora el contenido, por ejemplo, ¿no? de las profecías de Jeremías, resulta que para la versión masorética se ordenan de un cierto modo y para la versión de la Biblia de los 70, que luego será el fundamento del Antiguo Testamento cristiano, se ordenan de otro modo. Y así es como sucede que tenemos dos versiones diferentes de las, profecías de Jeremías, que están en otro lugar algunas páginas del libro. ¿Hubo una malintencionada tergiversación? No. Tiene que ver con cómo se armaba el libro en esa época. Entonces, fíjense todas las cosas que intervienen en cómo llega una persona a la verdad, a su verdad de la Biblia. Hay una historia previa que tiene que ver con la identidad de uno, con lealtades, con lo que uno recibe por tradición, con lo que uno supone que dice el texto en base a las creencias previas. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, el profeta Isaías tiene unos versículos fundamentales, ¿no? Referentes al siervo sufriente, ese que va a ser redimido por nuestro Creador y restituido en gloria. Y evidentemente para los lectores cristianos allí hay una profecía que anuncia lo que va a suceder con Jesús. Isaías está hablando de Jesús. Y esa es una lectura muy válida para quien se acerca al texto de Isaías desde la tradición interpretativa cristiana. Pero si usted le da esta interpretación a un judío no cristiano, le va a decir, no, como 700 años antes del nacimiento de Jesús, en un momento histórico en que la mayoría del pueblo de Israel estaba siendo llevado en cautiverio a Asiria. Y las familias estaban destrozadas, sus padres, hermanos, cónyuges, hijos, amigos, estaban siendo llevados como esclavos. Y la gente que quedaba en Israel, como Isaías, estaba desesperanzada y necesitaban una promesa de esperar, algo que les diera esperanza. E Isaías les dijo, no, el siervo sufriente. ¿Quién era el siervo sufriente? El pueblo de Israel. Va a ser redimido, va a ser salvado de la esclavitud en Asiria. Va a ser restaurado Israel y va a volver y va a estar en gloria. Les estaba dando consuelo y esperanza.
dice un judío. ¿Y esa lectura es errónea? Bueno, yo considero que ambas lecturas, ambas interpretaciones son muy buenas y muy verdaderas, cada una de ellas para una tradición interpretativa diferente. La verdad se construye desde una tradición interpretativa. No hay una única interpretación posible del texto. Quien considere eso no completa su comprensión del texto entendiendo que hay otras interpretaciones posibles. Hay verdades, pero no son verdades completas, porque somos seres humanos, no somos completos. Entonces, les doy otro ejemplo más y después les cuento para qué sirve conocer el significado que tiene el texto para otro, la interpretación que hace el otro del texto. ¿Para qué me sirve en mi fe? Ese es un punto clave. Les doy otro ejemplo. Jonás puede ser interpretado cristianamente como, bueno, anuncia la resurrección a los 3 días. Bien, ahora, una lectura judía, voy a poner más énfasis en la judía porque supongo que la cristiana ya la tienen más conocida. Jonás se trata de, primero, del arrepentimiento, de la posibilidad del arrepentimiento, que significa que Nínive se pudo arrepentir. ¿Y cómo es esto? Hashem, Dios, el creador del universo, hace una alianza con Hashem, una alianza con su pueblo atesorado, segulá, am segulá, pueblo atesorado, pueblo elegido se traduce habitualmente. La palabra es atesorado, querido. Y después de hacer esa alianza, ayuda a que el peor enemigo del pueblo de Israel cambie, se arrepienta y así se salve de tener que ser destruido. Justamente el pueblo que después va a venir en los días de Isaías y destruir a Israel y llevar en cautiverio a las 10 tribus del norte. ¿Eso le hace Hashem a su pueblo elegido? Lo que Jonás, encomendarle a Jonás que enseñe a los habitantes de Nínive, la capital de Asiria, qué es lo que deben hacer, en qué deben enmendarse, para que esos enemigos de Israel, él no tenga que destruirlos. ¿Cómo es esto? La enseñanza entonces judía es, bueno, por un lado habla de la universalidad de Hashem, de su amor universal por todos los seres humanos, no solo los judíos, y además habla de que la dispersión de las tribus de Israel e incluso de las tribus del reino de Judá también es por un motivo. El motivo es para llevar la luz de la Torá a todos los pueblos. Fíjense, es una interpretación muy diferente. La enfatizo un poco, la aclaro mejor, como dije, porque creo que tienen por ahí más conocida la interpretación tradicional cristiana, pero ambas son interpretaciones creativas, interesantes, dicen cosas completamente diferentes. Según desde dónde es leído el libro, será lo que el libro dice. Ahí tienen un ejemplo de lo que mencionaba antes con la revelación que todavía está funcionando. Uno interpreta el texto y hay un acto de revelación. Ahora bien, ¿por qué es importante el diálogo interconfesional, llamémosle así, por ejemplo? O sea, ¿por qué este curso? Bueno, les expliqué por qué en realidad nunca hubo una sola versión de la Biblia, por qué nació la Biblia como un libro que necesita que uno para leerlo lo reciba como parte de una tradición interpretativa que le da sentido.
que uno termina de interpretarlo uno cuando lo está leyendo en función de su fe y en función de su tradición interpretativa en la que se formó, y que al terminar de interpretarlo de acuerdo a los problemas y conflictos de la época en los que uno vive, uno está en cierto sentido terminando de escribirlo, acabándolo. Por ahora, ya la próxima generación se ocupará de volver a darle un nuevo sentido. Bien, entonces todo esto, ¿qué sentido tiene conocer lo que pasa con otra tradición interpretativa? Resulta que tanto para judíos como para cristianos, una enseñanza central, nuclear, vital, medular de la Biblia es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Son palabras de Jesús, palabras de Dios para un cristiano. La palabra. Para los judíos no es porque lo haya dicho Jesús, y no tiene que ver con, los judíos lo dijimos antes, está escrito en el Levítico, en el centro de Levítico, en el centro de los 5 libros de la Torá, está: ama a tu prójimo o semejante como a ti mismo. Está también como un mandamiento central para la forma de vida judía, para la práctica judía. Ahora, ¿cómo se hace para amar y respetar al prójimo si no se lo entiende, si no se lo conoce? Si uno logra entender qué es lo que ve el vecino que vive del otro lado de la pared, qué es lo que ve en esa pared que separa su vivienda de la mía, qué siente con respecto a esa pared, va a poder ser mejor vecino, sin ninguna duda. Si uno conoce qué es lo que cree el otro, por qué lo cree, qué significa para él, cómo lo entiende, va a poder respetar a ese ser humano integralmente en sus creencias y va a poder amar al prójimo. Si no, no. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo a un cristiano le digo, no, miren, hace unos días me pasó, por ejemplo, con respecto a la profecía de Isaías, ¿no? Le digo, bueno, sí, el siervo sufriente está bien, para ustedes es Jesús y no te lo discuto, pero la verdad es que para mí no, para mí está hablando de Isaías, profeta del pueblo de Israel, 700 años antes del nacimiento de Jesús, está hablando de lo que pasa en ese momento, de que va a haber una redención para el pueblo de Israel. Para mí significa eso. Bueno, si algún cristiano va a decir, estos judíos siempre particularistas en lugar de universales, piensan solamente en sí mismos, no se dan cuenta que Dios vino a la tierra, se hizo hombre, se hizo carne, y, y que la idea de su muerte y resurrección es central para nosotros, para todo ser humano, vino para todos, también para ellos. Estos judíos solo piensan en ellos, no lo entienden, y se cierra a esta interpretación que yo digo, no es válida, no tiene que ver conmigo. Difícilmente en el futuro me respete como ser humano en serio, si se cierra a conocer qué es lo que yo leo en el mismo texto que él lee de otro modo. Y viceversa, si un judío dice, no, pero estos cristianos, ¿cómo le van a dar esa interpretación a algo que sucede 700 años después de que las palabras fueron dichas, cuando está claro que en su contexto tenían ese significado? Eso es una interpretación a posteriori, qué sé yo, a lo sumo te diría tendenciosa, pero que no entienden de lo que están hablando. Y el judío que dice eso y se cierra sobre sí mismo,
difícilmente pueda respetar a su prójimo cristiano en serio y difícilmente lo pueda amar. No lo está amando con esa actitud. Entonces, si de verdad queremos ser consecuentes, tanto judíos como cristianos, con ama a tu prójimo como a ti mismo, que en ambas tradiciones decimos que es central, bueno, es fundamental que nos dediquemos no solamente a difundir a quien nos quiera escuchar nuestra interpretación haciendo proselitismo, que los judíos en general tratamos de no hacer proselitismo. Pero bueno, por ahí algunos sí. Pero lo fundamental es conocer al otro, y una manera indispensable de conocer al otro, al cristiano en cuanto cristiano y al judío en cuanto judío, es conocer qué le dice el mismo texto que a mí claramente me dice esto, qué le dice al otro, por qué se lo dice, cómo lo oye, cómo es que se lo dice eso. Entender estas diferencias. Entenderlas, pero no como motivo para la polémica, para ver quién tiene la razón. Ahí ya estaría. Miren, yo trabajé muchos años en hospitales psiquiátricos. Como yo era psicólogo, soy psicólogo, todavía ejerzo, perdón. Lo que pasa es que hoy acá estoy en otro rol. Todavía ejerzo. Y me formé como psicoanalista, en una época era miembro titular, didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y trabajaba en hospitales psiquiátricos. Y ahí aprendí algo, coordinando grupos multitudinarios de pacientes, ¿no? Que es lo terrible que es querer tener la razón. Pero me están sugiriendo que hagamos una pausa para tomar un vasito de agua, descansar un minuto. Les voy a contar después de la pausa, en detalle, qué es lo que aprendí en el hospital psiquiátrico y que tiene que ver con por qué es necesario estudiemos cada uno, estudiemos la tradición del otro, para afianzarnos cada uno en su propia fe. Así que acepto la Sí, propuesta. gracias Marcelo. Una pausita cortita de 2 a 5 minutos para que sigamos en esto de aprender tan interesante que nos explica Marcelo y aprovechar de pensar en las preguntas, porque viene, ¿cierto?, la parte también de las preguntas que nos Sí, hacemos. Muy bien, nos vemos entonces en 2 a 5 minutitos. Gracias. Así que por favor pongamos entonces que no se vuelve a salir o no. No, está. Bueno, continuamos acá entonces, Marcelo. No sé si tienen alguna pregunta por ahí, chicos, para poder agregar, para poder decirle, o Marcelo, vas a terminar de contestar. Nos dejaste con una intriga. ya, no sé si intriga, pero quería compartir con ustedes, contarles de qué aprendí de mis pacientes en los grupos multitudinarios en el hospital psiquiátrico. Eran grupos de más de 100 personas a veces, entre pacientes, parientes, médicos, psicólogos, estudiantes, policías que a veces traían a alguien que había intentado suicidarse o qué sé yo. Era mucha gente y la propuesta era que todo el mundo aprenda a escuchar, que es muy difícil a veces aprender a escuchar. A todos, a mí me ha costado y me cuesta mucho. A escuchar es abrirse a qué le pasa al otro, quién es el otro, qué está diciendo, qué me está diciendo. Es muy difícil aprender eso. Y además vivimos en un mundo tan deshumanizante que todos, creo, tenemos la necesidad de rehumanizarnos día a día. Si la práctica religiosa sirve para eso, bienvenida sea. Si el trabajo con grupos terapéuticos sirve para eso, bienvenido sea.
A mí me sirvió para eso el trabajo entonces. Y me está sirviendo para eso este trabajo que hago ahora. Aprender a escuchar, a tratar de entender al otro. Miren, yo me di cuenta de algo, que porque había muchos casos de gente, sobre todo había chicos, jovencitos, era donde yo trabajaba era una sección de varones, que de golpe por ahí un papá o una mamá que quería que su hijo se encarrile de tal modo en la vida, pretendía doblegar la voluntad de ese hijo, imponerle que haga con su vida algo que ese hijo no quería y se transformaba la cosa en una lucha por el poder, con las mejores intenciones, pero en una lucha por el poder. Y cuando un papá decidía que tenía la razón, tenía el poder y podía llegar a hacer cosas terribles a un ser al que amaba. Y ahí me di cuenta que tener la razón es importante a veces. Digamos, si uno va a un tribunal porque lo acusan de algo y lo van a juzgar, es importante demostrar que uno tiene la razón, si la tiene, si la tiene, y defenderse debidamente y no melancólicamente entregarse. Pero fuera de esa situación tan especial, en realidad, demostrar que uno tiene la razón, si uno sabe por qué dice o hace lo que dice o hace, ya está. ¿Qué necesita demostrar? En el fondo es una lucha por el poder. Y a veces por querer tener la razón, es decir, por demostrar que uno tiene la razón y por imponer la razón de uno a otros, paradójicamente, por querer tener la razón, se pierde la razón. Porque por querer tener la razón se pasa por encima de las razones del otro, que también las tiene. Y si el otro es un ser querido, uno pierde de vista a su ser querido y lo que ve es un obstáculo nada más. Y perder de vista a un ser querido y en el corazón de uno transformarlo en nada más que un obstáculo es perder la razón. Así que esa es una paradoja, ¿no? Que uno por querer tener la razón a veces la pierde. Y esto es aplicable no solamente como modelo de lo que nos hacemos unos a otros en nuestras familias, ¿eh? Somos todos seres humanos. No estoy hablando desde un lugar de superioridad, no es que yo nunca me haya equivocado en mi vida, me he equivocado. Pero hablo de lo que aprendí en los grupos con mis pacientes, aprendí de mis pacientes, que es un error terrible querer tener la razón, porque puede hacer que la perdamos y que le hagamos enorme daño, tal vez a alguien que queremos, y con las mejores intenciones, encima. Y que nos deshumaniza, y que la manera de rehumanizarnos es escuchar al otro, abrirnos a ver cuáles son las razones del otro. No quiere decir que yo las acepte, quiere decir que acepto que el otro existe. Y en ese sentido yo creo, estoy firmemente convencido de que uno puede abrirse a las creencias de otro para escucharlo, para entenderlo, para conocerlo y así afirmarse en su propia fe, en el sentido de que la propia fe de uno es la que le permite a uno festejar las diferencias, valorarlas, apreciarlas y desde quien es uno, respetar y amar al otro. Para mí el sentido del trabajo en el diálogo interconfesional es en ese sentido algo que va mucho más allá de los buenos modales, de cubrir las apariencias con buenas intenciones. Es un trabajo profundamente espiritual. Y para mí es un motivo de alegría poder
guiarlos un poco y aprender de ustedes también en el recorrido de leer juntos las Sagradas Escrituras cristianas a la luz de la tradición interpretativa judía, de la que sí, admito, por ahí sé un poco más que la mayoría de los presentes en este curso, y muchísimo menos que otra gente, cristianos y judíos que se dedican en serio al tema. Así que por eso dije antes que lo de maestro no, no es que me tira de sisa, no me calce, no va. Bueno, pero creo que es fundamental esto de entender que no hay que querer tener la razón, que es peligrosísimo, peligrosísimo. Es algo de lo que hay que cuidarse. Con las mejores intenciones, que nunca son garantía de nada bueno en los resultados, si uno quiere tener la razón, hace desastres. Cuidado. Bueno, eso quería enfatizarlo porque es el granito de sal de lo que yo he cosechado de mi propia vida, que puedo aportar a tantas cosas tan sesudas y eruditas e inteligentes que otra gente ha escrito y que yo puedo citar. Eso quería agregar. Bueno, vamos ahora sí a conversar un poco sobre las cosas que les conté y a ver no solo preguntas, quiero correrme del lugar del profe que sabe y el alumno que pregunta. Habrá preguntas y si puedo contestaré y si no sé, tendré el atrevimiento de decir no sé y qué. Y después me pondré a estudiar a ver si las puedo contestar para la semana que viene. Pero, y daré las gracias por haberme dado esa motivación. Pero no son todos preguntas, pueden ser comentarios, posiciones personales similares, diferentes. Bienvenidas sean. Así que bueno, ahora sí, abramos el juego, dale. Bien. Las preguntas, acuérdense que es una oportunidad para aprender más. Preguntar es un acto de inteligencia, ¿sí? Que no nos quedemos con dudas, por favor, porque ese es uno de los objetivos, es tratar de aplicar lo que nos pueda tener esa inquietud que nos queda y nos vamos a quedar ahí y ahí nos estancamos. Así que bueno, hay varios micrófonos que están abiertos, así que bueno, quisiera ver si alguno quiere intervenir y comenzar con unas preguntas, aunque sean simples. De eso no se preocupen, porque para eso tenemos al licenciado que, como dijo, si no la sabe, él va a estudiar y lo tenemos que hacer estudiar, chicos. Así que esa es nuestra intención. Como equipo tiene que estudiar para poder contestar. Así que bueno, no sé, Padre, Teresita, Moni, Dustin, Nila, María de Los Ángeles. ¿Alguna pregunta a Marcelo? No sé, ¿quiere que comience yo? Bueno, dale, Padre, te escuchamos. Bueno, entré un poquito más tarde, pero agarré seguramente el centro de la reflexión, ¿no? Y estaba pensando que la iglesia también, cristiana, católica, con otras iglesias que son un montón, ¿no? Y he comenzado ya hace años, cuando éramos chicos nosotros, el famoso proceso ecuménico de lectura e interpretación de la Biblia, ¿no? Eh, Ha salido inclusive, ¿te acuerdan? Alguna Biblia en conjunto, el Evangelio de hoy, que sea a nivel latinoamericano por lo menos, y en otro lado también. Ahora, evidentemente, entenderse, sobre todo el Marcelo citó el Antiguo Testamento. Yo el año pasado hice un curso con el laico de Lomas ahí, que no me acuerdo, es muy conocido biblista, sobre Isaías, ¿no? Que interesantísimo. Entonces, acá veo que él me da una ayuda para tener una lectura, una interpretación, no sé si paralela o diferente, pero siempre desde el punto de vista de una lectura, digamos así, de parte de Dios. El Dios que viene, Dios que salva, Dios que cuida a su pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante.
Ahora, lo que me gustó más hasta ahora es lo que dijo que Jesús, y eso es un punto de referencia muy importante, creo para mí y para todos nosotros, tiene que ser Jesús no rechazó nada del Antiguo Testamento, ¿eh? Tampoco dijo eso ya se terminó, ¿eh? Se dijo después. ¿eh? Jesús siempre citaba y sobre todo este mandamiento y otra frase, muchas que él cita, que le da importancia también a los profetas, y esto que dijo Marcelo es fundamental. Ama a tu prójimo como a ti mismo, etcétera. Lo del amor al hermano, del respeto al otro, es fundamental, es esencial a la vida cristiana y religiosa y vale para todos, ¿no? Para los judíos, para los creyentes y otros menos creyentes, pero es el amor universal, el amor al hermano, el amor al que sufre, etcétera, etcétera. Y ahí, por ahí tenemos que ir acercándonos nosotros, ¿no? A las interpretaciones esenciales que también agarró Jesús. ¿eh? Después la otra cosa es diferente, la parte histórica, la lucha que tenía él con los fariseos, etcétera, etcétera, que hemos vivido todo en este tiempo de Pascua, es otra línea. El acercamiento a la palabra, la interpretación, debe, o sí, encontrar camino de conjunto. De a poquito, no se puede así nomás, ¿no? Pero es un trabajo que tienen que hacer los científicos, los expertos, y ser acompañado también por esa presentación a la gente, ¿no? La lectura de esto. Y nosotros desde el púlpito no decir pavada, perdón la expresión, o sea, ser coherente también con un cierto respeto de todo lo que fue la historia del pueblo de Dios, de antes y de ahora, de la continuidad. Por ejemplo, se habla tan bien de Abraham que no sé si los judíos lo quieren igual o más todavía, pero Abraham para nosotros es fundamental, es el padre de la fe, del comienzo realmente de la salvación. Entonces, ¿por qué no vamos a subrayar ciertos aspectos tan fundamentales que están en la Biblia ya, y que tienen que salir un poquito así? Y dejar de lado tantos cuestionamientos, discusiones, razonamientos, ¿viste? Contra los judíos que al final no produce nada, porque no se avanza. Digo yo, por eso soy pesimista, ¿no? Pero disculpen, ¿eh? Marcelo diga. Chao, gracias. Gracias, padre. Gracias. Me da pie para decir algunas cosas, pero no sé si hay alguien más. A ver, mientras piensan las preguntas, dale, ¿qué pensás, Marcelo? ¿Qué querías decir? ¿Cómo no? Bueno, voy a hacer, o sea, dijo varias cosas muy, muy importantes e interesantes el padre. En primer lugar, habló sobre Abraham, ¿no? Mejor dicho, en último término, cronológicamente. De las últimas cosas que dijo fue que Abraham, y que no sabe si en la tradición judía es tan importante como en la cristiana. Mire, en la tradición judía hay, aparte del Tanaj, de ese libro tan parecido al Antiguo Testamento cristiano, hay lo que se llaman midrashim. Un midrash es un libro también en el que se anotan anécdotas, historias, explicaciones que complementan lo que dice el texto de la Biblia. Y son historias a veces muy antiguas, que no son incluidos dentro del canon de la Biblia, pero que el que estudia la Biblia, hablo el estudio judaico de la Biblia, los estudia como ampliación. Sería como para un musulmán que lee el Corán, leer los hadith, los comentarios de los contemporáneos discípulos de Mahoma que lo escucharon y lo vieron decir tal cosa que no figura en el Corán, pero cuando estaba escribiendo esa sura, ese versículo,
en privado comentó tal cosa, eso se anota, ¿no? Y en la tradición cristiana me imagino, no sé si existe algo equivalente a los Midrashim, pero debe ser como las vidas de los santos, o si se quiere los evangelios apócrifos, pero apócrifos porque no están incluidos en el canon oficial, pero que se sabe que son de la época, que no contradicen la doctrina, algunos, otros sí. Entonces, bueno, los Midrashim judíos, que son parte del estudio judaico cuando uno profundiza el estudio de la Torá, lee los Midrashim. Hay muchos Midrashim acerca de Abraham, porque sí, Abraham es considerado el padre de la misericordia. Se habla del sacrificio de Isaac, que nunca fue sacrificado. Lo que hay es un padre que está a punto de sacrificarlo y frena. Lo que hay es alguien que frena un sacrificio. Es una lectura diferente la que estoy haciendo. No es el sacrificio, es lograr frenar el sacrificio de un ser querido. Es lograr ponerse un límite, lo que él logra. Y bueno, les cuento, por ejemplo, una lectura personal mía, ¿eh? Esto es mío de mi cosecha, de mi jardín, de el nombre de Abraham. Pero ese tipo de reflexiones y de juegos que hacemos los judíos cuando estudiamos la Torá. La historia de Abraham es muy anterior al desarrollo de la escritura hebrea. El primero que empezó a escribir la historia fue Moisés, según la tradición judía. Pero Abraham es 400 años anterior a que Moisés empezara a escribir. Entonces, podría suceder que el nombre de Abraham, cuando fue escrito, haya sido distorsionado un poquitito. Y Abraham puede ser también Abba-Raham, que en hebreo significa Padre de la Misericordia. Rahamim, misericordia. Un nombre simbólico muy fuerte, profético si se quiere, para alguien que va a tener misericordia de su hijo y no matarlo. Y de ese modo ser bendecido con tener multitud de descendientes tan numerosa como las estrellas del cielo. Abraham descubre la misericordia. Además de cuestionarse qué es eso de hacer imágenes de dioses y luego adorarlas como si fueran el único. Son dos descubrimientos importantes para la humanidad. Y entonces, bueno, ahí tiene dos reflexiones desde la tradición judía, una de mi propia cosecha, la otra consensuada por la tradición judía, pero ambas basadas en que es un tema, el de la vida de Abraham, muy importante y fundado su estudio en escrituras que forman parte de la tradición interpretativa judía y que los cristianos no conocen. Historias de la vida de Abraham, cómo fue su pelea con su hermano, por ejemplo. ¿Cómo reaccionó el papá cuando vio que él había roto las estatuas, por ejemplo? No, se enojó. Ah, Terrible. ¿y qué pasó después? ¿Ah? Historias que figuran en la Biblia y que, por lo tanto, digamos que figuran en el libro de Génesis y que en el libro Bereshit, y que por lo tanto pasaron a través de la traducción al griego de la Biblia de los 70, pasaron al Antiguo Testamento cristiano. Pero hay otras historias que no figuran en Bereshit, pero que tienen que ver con Abraham, que están en otros libros, en el Midrash Rabbah, por ejemplo, historias de la vida de Abraham,
cosas que le pasaron y que son motivo de estudio y que no están en la Biblia cristiana. Y ahí tiene un ejemplo de cómo puede enriquecerse la fe de un cristiano, la fe cristiana de un cristiano, conociendo la tradición interpretativa judía y las fuentes judías. Porque leyendo el Midrash Rabbah, lo que tiene que ver con Abraham, encontrará historias sobre Abraham que tal vez le sirvan para nutrir su fe cristiana. Que no discuten si después vino o no vino el Mesías, no tienen que ver con Jesús. Son historias propias del pueblo judío sobre Abraham y que conociendo la tradición interpretativa judía, un cristiano podría acceder a ellas. Sí, y ahí tiene algo para festejar y valorar. Es un ejemplo, ¿no? Que le doy de qué cosas se pueden llevar uno de este curso. Entender qué lugar tienen esos escritos y que le pueden servir a uno. Y forman parte del diálogo. Y después habló usted, el padre, habló acerca de la disputa de Jesús con los fariseos en su época. Ahí hay todo un tema detrás de eso que usted dijo, padre. Porque los fariseos, la palabra fariseo viene de parushim, que quiere decir opositor. De fariseo se califica a los opositores al movimiento saduceo. Hablando en serio, Jesús era fariseo. Después de leer los evangelios, después de leer el Nuevo Testamento, yo estoy convencido de que, de hecho, San Pablo dice que él es fariseo en una de sus epístolas. Lo dice. Pero no lo dice como autoinculpándose de algo malo. Todos los discípulos galileos de Jesús estaban en oposición a los saduceos. El domingo que viene se va a leer cómo lograron salir milagrosamente de la cárcel a la cual los mandó el sumo sacerdote, y después lo desobedecieron y empezaron a hablar de los milagros de Jesús, San Pedro y otros. El sumo sacerdote, que según dice el texto, que no se lee el domingo porque esa partecita la saltean, se lee el renglón siguiente, pero un renglón más arriba, dice, Hechos de los Apóstoles, que que el sumo sacerdote era saduceo. Los saduceos eran los enemigos de los fariseos, y los fariseos enemigos de los saduceos, y el movimiento de los discípulos de Jesús estaba integrado dentro del movimiento fariseo. ¿Cómo es que llegó a ser mala palabra fariseo para la tradición cristiana? Eso es un tema que habría que estudiar en profundidad. De hecho, el Papa Francisco, que en paz descanse, lo planteó en el año 2019, solicitó que un grupo de estudiosos católicos viera la posibilidad de tener una visión diferente de los fariseos para así combatir el antijudaísmo en la Iglesia. Pero ese informe nunca le llegó, motivo por el cual su santidad como líder, que no puede, porque sí, empezar a cambiar una tradición interpretativa cristiana central, y bueno, tuvo que seguir hablando, como lo hacía previamente, sobre los fariseos, cosa que desilusionó mucho a algunos de sus amigos judíos, porque sabían que él sabía que los judíos, desde el judaísmo rabínico, nos consideramos herederos y sucesores del fariseísmo, del cual también consideramos heredero y sucesor al cristianismo. Lo que pasa es que ahí metió el diablo la cola, el Imperio Romano, pero bueno, eso ya sería entrar en otro tipo de tarea, que es la de investigación profunda, que me encanta y a la cual me dedicaría, pero no en este contexto ahora, acerca de por qué finalmente en la tradición interpretativa cristiana los fariseos quedaron tan mal pintados. ¿Por qué? ¿Cómo? Pero es un tema, con mucho gusto, padre, en otra ocasión podemos charlar de eso, o con este mismo grupo, pero
ya más avanzados los estudios. Tenemos un programa que seguir. Bueno, Sí, dos aparte preguntas, tenemos, dos planteos excelentes, padre. Muchas gracias, muy enriquecedores. ¿Hay otras preguntas? alguien, Les cuento que No, no. preguntar en la tradición judía es no solo importante, es sagrado. Cuando de hecho, en o sea, la máxima festividad religiosa judía es simplemente la celebración doméstica del Shabbat, aclaro, el viernes a la tarde. Pero la fiesta de Pesaj, que tiene que ver mucho con la Pascua cristiana, algunos dicen que la última cena fue una cena de Pesaj. Hoy en día, y desde hace ya más de 2000 años, para celebrarla correctamente y litúrgicamente es necesario enseñar a los niños a preguntar y que pregunten. Mm. Parte En del... eso de que pregunten, Marcelo, Sí, Dustin está pidiendo la palabra. Adelante, Dustin, por favor. adelante, sí, Hola Marcelo, ¿cómo estás? bien, ¿Te escucha hola, bien? ¿Te escucha bien? ¿Sí? sí, Sí se escucha. Ah, ok, perfecto. Ok. Entonces, fíjate Marcelo, yo debo confesarme, yo hace tiempo, mucho tiempo, antes de empezar los estudios bíblicos, yo también era antijudío, antisemita, se puede decir, no podía ver a un judío y decir, bueno, esa gente me mató a Jesús, no comprendía, pero la importancia de los estudios bíblicos, durante los estudios bíblicos fui, digamos, ahondando o entrando a profundidades y de verdad, al final de hoy como que me liberé de ese detalle, ¿verdad? Me llama mucho la atención. Pues yo sí lo había escuchado anteriormente de que Jesús posiblemente pudo haber sido fariseo, ¿verdad? Y también veo que, no sé, la pregunta sería, ¿pudo haber existido grupos de fariseos? No todos los fariseos a lo mejor fueron los que acusaron a Jesús, pero sí un grupo pequeño, minoritario, que pudieron haber acusado a Jesús, y esos son los que reflejan en los evangelios. Algunos fariseos que a lo mejor no todos pensaban igual, porque fíjate que Pablo se cambia, o sea, sí, con un profundo, digamos, momento de reacción, pero se cambia. Pero no se pudo haber, la pregunta es, ¿existían o pudieron haber existido fariseos a lo mejor más, digamos, más fuertes, otros un poquito más light, más libres? Esa es mi pregunta. muy buena pregunta. La voy a contestar porque la sé la respuesta, pero no es de este curso. Pero está bien, la podemos contestar, ¿cómo no? Sí, la palabra fariseos quiere decir opositores. Y entre los opositores hay de todo tipo. Yo cuando mencioné a los discípulos de Jesús como fariseos dije Galileos. Eso ya marca una diferencia, porque venían de lo que en realidad era otro país. Entonces los problemas políticos internos entre los fariseos y saduceos de Judea no los compartían, pero sí eran opositores al régimen romano saduceo. Dentro de los saduceos había desde los más violentos, combativos, como los sicarios, que alguno de ellos se hizo discípulo de Jesús, Judas Iscariote. La palabra Iscariote viene ahí, de sicario. La palabra sicariot es que empuña puñal. Judas Iscariote era de los que decían que a los romanos había que cortarles el pescuezo, que tanta historia. Así se iban bien. Eso era un grupo de fariseos, minoritario. La minoría, la mayoría de los fariseos no eran violentos. Los sicarios en general eran mal vistos. Eran una minoría violenta. Y había grandes divisiones entre los fariseos. Por ejemplo, la gente de los rollos del Mar Muerto, de Qumran, es todo un tema que eso sí lo vamos a estudiar luego en el curso, porque eso sí tiene que ver con el Antiguo Testamento. Pero hablar sobre el problema de quiénes fueron los fariseos
es entrar ya en el Nuevo Testamento. Y en este curso no quiero profundizar tanto en cuestiones del Nuevo Testamento. Entiendo que para un cristiano son fundamentales e interesantísimas, pero bueno, en este momento vamos primero a las raíces, el Antiguo Testamento. Posiblemente en el segundo cuatrimestre hagamos un curso leyendo el Nuevo Testamento, incluyendo esta problemática, la de los fariseos, leyendo el Nuevo Testamento desde la cosmovisión judía. No pretendiendo que esa lectura sea por haber sido, tener en cuenta el contexto originario sea mejor o más importante. No, es otra lectura que puede tal vez enriquecer la comprensión del Nuevo Testamento, ¿no? Eso sí. Pero eso lo dejamos para el segundo cuatrimestre. Bien, Perfecto, gracias. bien. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, vamos a darle pase a Ángel. ¿Alguien más tiene alguna Sí, pregunta? a ver, un poco, vuelvo atrás, Marcelo. Sí. Sí, A ver, por ahí seguí, pero me perdí un poco. Fariseos, ¿no? Que Jesús y los apóstoles, el grupo, dijiste más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Fariseos. Contrario a los saduceos, ¿no? sí. Sí. Y de ahí saliste con la palabra, sí, ¿cómo se llama? Sí, los que mataban, ¿no? ¿Cómo era? Sicario. Iscariote, sí, los sicarios. Sicario. Eso, sicario, ¿viene del saduceo o de la fariseo? Eso es lo que me quedé en el aire. Dentro de los fariseos, ahora aclaro, esto estamos hablando de temas del Nuevo Testamento, ¿eh? Sí. Esto no Ah, es el tema del curso. ah, Aclaro porque si no, o sea, no, está bien en una conversación, uno se va por las ramas y sí, es sí. interesante, pero Los aclaro, viejos, los viejos, los viejos solemos ir por la rama, ¿eh? No te y es preocupes. más divertido. Estoy de acuerdo. Está muy bien. Bueno, Bueno, el movimiento fariseo no era un movimiento claramente definido, era un conglomerado, un racimo mm, de mm, muchos movimientos políticos opositores a la alianza de los saduceos que estaban en el poder, sumo sacerdote de Jerusalén, con los opresores romanos. A esa alianza se oponían los fariseos. Los fariseos se distinguían en muchas cosas de los saduceos. Por ejemplo, para los saduceos, las Sagradas Escrituras eran solamente los primeros 5 libros de la Biblia. Sin embargo, para los fariseos eran también los libros de los profetas y los otros escritos de la Biblia, que para Jesús también. Para Jesús las Sagradas Escrituras eran la ley y los profetas. Por el solo hecho de incluir a los profetas, ya se excluyó de lo que los saduceos consideraban las Sagradas Escrituras. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos claro. sí, y Jesús y sus discípulos sí. Ujú. Y finalmente, quien lo juzga y hace condenar a muerte por los romanos es un sumo sacerdote saduceo. Y el Nuevo Ajá, Testamento dice que el sumo sacerdote que hace encarcelar a Pedro y le prohíbe hablar en nombre de Jesús, dice, Hechos de los Apóstoles, lo que se va a leer el domingo que viene, dice que era saduceo. Entonces, en todo esto me baso para decir que el movimiento de Jesús, por su teología, por su situación política y por quienes finalmente los perseguían y encarcelaban y mandaban matar, era opositor a los saduceos y por lo tanto era fariseo. Entre los fariseos había muchos grupos diferentes. Uno de los grupos era el de los que pasaban a la acción armada contra los romanos. bueno, está. Un grupo. Había otros que estaban totalmente en desacuerdo con ellos. Ese grupo era el de los sicari.
Sicariot, Ujú, que viene de sicar, que es un puñal. Eran los que decían ujú, que había que apuñalar a los romanos. Judas Iscariote, la palabra Iscariote es deformación de Sicariot. Judas ujú. Iscariote era miembro de los sicarios, era de ese movimiento opositor, pero se integró al de los discípulos de Jesús. Claro. O sea, dentro del campo de los opositores había los violentos, que eran los sicarios, de ahí viene la palabra en español ahora que designa a los asesinos a sueldo, sicarios. Pero en su momento Ujú. eran, dentro del movimiento fariseo, los que querían pasar a la acción armada para librarse de los saduceos y los romanos. Muy ¿Está? Ujú. bueno, muy bueno, muy bueno, muy buenas Muy, las muy preguntas, me bien. encantó la Sí, intervención muy buena de ambos, pregunta. Vayamos muy por las bueno. ramas nomás. Bueno. Pero yo tengo que aclarar que no es del curso sobre Antiguo Testamento. No, seguro, totalmente, totalmente. Así que bueno, por la hora que es, yo le daría el pase a Ángel, que es Sí, nuestro tutor, el tutor del aula, si me permitís, Marcelo, sí, que claro. es quien es encargado de verificar el avance o la dificultad que tengamos, por más que pequeña que sea, de cada uno de nosotros, ¿sí? Así que Ángel, bienvenido porque no alcanzamos a presentarte la semana pasada, así que gracias y forma parte del equipo aquí de Solicay. No, ningún inconveniente. Bueno, quiero solamente comentarles para todos los que están presentes que del grupo solamente hay dos que están participando en el aula virtual. Así que mi pregunta es si es que no tienen tiempo, no saben cómo entrar, cuál es la dificultad que tienen aquellos que no han entrado. Recién estaba escribiéndome con Lucas, se olvidó de la charla de hoy, así que lo animé también a entrar, porque él sí quiere seguir el curso. Pero me gustaría saber de los demás presentes y de quienes están entrando ya al aula son Mónica Fría y María de los Ángeles. Pero me gustaría saber Nila también ha de los... estado entrando, perdón, ¿Cómo? Nila, Nila también ha entrado. Ah, Nila ha Quien no entrado. sabe, Ah, no ha Nila, sí, sí. participado. Bien, entonces sería bueno preguntarle Ujú, si es que puede ujú, hablar, o escribir, al menos si no puede hablar, qué es la dificultad que tiene para poder entrar. ujú. Y lo demás, si les interesa o no tienen Sí, tiempo, qué es lo sí. que les está pasando. Teresita dijo que no sabía cómo entrar al aula. Ella fue la primera que nos avisó. Así es. No, no tiene ni la menor idea, no tiene, digamos, un link para entrar o cuando entra no sabe cuál es la dificultad ahí. Disculpen, No, sí, Teresita, sí, disculpe, que Nila destrabó el micrófono y a la pregunta que usted está haciendo, ¿cuál es la dificultad para entrar? Nila, adelante, por favor. Bueno, ella me escribió que tenía inconvenientes con la señal, por eso tenía su cámara apagadita, pero como ahora destrabó el micrófono, me parece que no No está. le funciona, parece el micrófono. No. Bueno, adelante, Teresita, entonces, mientras espera Manila. Gracias. yo comenté desde un principio que no manejo la computadora por dos razones importantes, que ahorita no vale la pena comentarlo porque si no ocupa el tiempo. Pero no sé ni siquiera, tanta es mi ignorancia que no sé ni qué es la plataforma, ni cómo entrar a la plataforma. Y bueno, no he podido ver lo anterior. En las sesiones anteriores, cuando decían quedó grabado y lo ponían, pues para mí era pues fabuloso porque, ¿cómo se llama? Entraba, yo ya sé cómo, eso sí lo sé hacer, cómo entrar a WhatsApp y luego le pico ahí donde está el nombre de ustedes y ya puedo verla, pero en esta ocasión
pues ya no pude hacerlo porque decía el comentario, entrar a la plataforma porque ya están ahí todos, tan. Y yo dije, ¿yo cómo entro a la plataforma? ¿Sí me explico? Ajá. Sí. No sabe cómo la entiendo. Sí, el problema, por lo menos para mí, es dificultoso a la distancia, sí, y sin estar con usted, con la computadora, esa es la cuestión. No sé si Milka por ahí se le ocurre cómo ayudarla, ¿no? Sí, Teresita, te vamos a enviar. La semana pasada presentamos un tutorial de cómo ingresar al aula virtual. Entonces, si nos dejas, Mónica, tienes el contacto de ella, te vamos a enviar el Creo que está en título el del grupo de tutorial. WhatsApp, Sí, 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 lo vamos a ahora te enviar y por confirmo. otra parte, coordinamos contigo y podemos tener un Zoom y te explicamos cómo entrar al aula. ¿Te parece? Coordinamos un día especial para ti. Perfecto, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Muy Bien. bien. No sé si Nila ahora No, puede hablar. Está desbloqueada el micrófono, pero no sé si puede. No, parece que no. Dustin, sí, Mica, sí tenemos Ten- el número Tenemos de un Teresita, mensaje de si después Nila. nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Tenemos un mensaje gracias Mónica, de Nila que dice que tienes Sí. problemas con el micrófono. Hablo porque porque no la escuchamos yo. Yo tuve problemas al principio, pero tampoco tenía la contraseña correcta. Nila, pero ahora ya tienes la contraseña, de todas maneras nos escribes, te vamos a contactar para que podamos ver esa dificultad. Así que atenta, Mónica, ahí para que nos comuniquemos con Nila, Bien, por favor. Gracias. sí, con Linda y con Dustin, Teresita también entonces. Ujú. Sí, adelante, bueno, Dustin. yo entré 2 veces al aula, pero una tercera vez no pude entrar, o sea, me decía que la señal no era, la contraseña no era, pero a mí de verdad se me pasó porque el trabajo me está absorbiendo mucho, que tengo una contingencia en este momento, y notificarlo a ver si me ayuda. ¿Sí? Entonces yo voy esta noche a volver a entrar aquí de mi laptop para ver si puedo entrar y cualquier cosa se lo notifico ahí mismo. Y también poder Bueno, a las personas que no pueden, a las personas que no puedan usar o no saben cómo entrar al aula virtual, eh, pueden trabajarlo en remoto. Hay un programa que se llama Nidex, que dos personas se pueden en remoto y se pueden ir hablando y le pueden ir explicando como si tú estuvieras ahí con la persona. Y no sé que también es una opción para que la señora que no puede entrar también puedan ayudarla en ese aspecto. gracias, gracias, sí, Bien, bien. gracias, Dustin. Bueno, muy hermano. Bueno, bueno, quedamos Bueno, atentos entonces a eh, ver si podés entrar o no esta sí, esperemos que noche. pueda entrar, sí. Muy bien. hola, Ujú. Eh, hola, sí, Sí, hola. padre, te Sí, escuchamos. no, quiero decir, no, yo voy col celular, aprieto el link, entré enseguida. ¿Qué problema hay? Bueno, dependerá de la Ah, zona, ¿no? También. Yo entré claro, directo pero estamos hablando. sí, pero no col estamos celular. hablando de entrar aquí, sino entrar al aula virtual, ¿no? Estamos Eh, el programa donde están la bibliografía, donde hay Justo. preguntas, ¿eh? bueno, bueno, eso es otra cosa, Estamos sí, hablando claro, de eso. claro, gracias. Muy A bien, ver yo si la alguien verdad más. que espero, gracias a Dios, Mónica, María de Los Ángeles y también otra señora Palmira ya también participó. Así que les animo a Dustin, a Nila y si puede Teresita también a participar. Lucas prometió que lo va a hacer. Él dice que había entrado a la plataforma, pero no completó nada. Ahora lo promete hacerlo esta semana. Así que así vamos aumentando un poquito la interacción y puede haber preguntas, ¿no? Lo que les parezca. Muy interesante. Mónica Frías ya ha hecho 2 preguntas, ya la he contestado a las dos. Espero que ayude también a otros a animarse a hacer preguntas. Sí, de eso se trata. Y porque lo que nos dice ahora o lo que estamos escuchando hoy puede que también nos vaya resonando durante la semana y surjan preguntas. Entonces está bueno que las podamos dejar ahí en la plataforma para que cuando comencemos el próximo encuentro podamos ya tener una respuesta
o tener en más claro la duda que teníamos, ¿ah? No quedarnos con esa inquietud porque si no nos vamos a estar estancados y no vamos a poder avanzar. Así que Claro, bueno, gracias Ángel. Sí, Sí, por ahí, Marcelo, ¿podés explicar la modalidad que vamos a hacer ahora para que ellos claro, por sepan ahí también? lo que podemos hacer es, en el aula virtual hay una serie de artículos, ensayos, en los que se fundamenta un poco lo que dije en la charla de hoy y que lo enriquece, lo aumenta, ¿no? Entonces, en el aula virtual está eso. La gente que puede acceder al aula virtual puede leer esos artículos y por ahí en el aula virtual poner sus comentarios, preguntas y de ese material vemos por ahí al comienzo de la clase próxima si podemos darle una vuelta de tuerca más, trabajar un poco más lo que haya quedado de la clase de hoy. En el aula virtual lo trabajamos el jueves que viene en los primeros 15, 20 minutos y luego pasamos al siguiente tema, el de la clase próxima, que va a ser el libro Génesis. Y luego en el aula virtual podrán encontrar la bibliografía adicional para ilustrar o fundamentar lo que yo diga sobre Génesis y ahí seguimos con ese modo de trabajo semana a semana recorriendo algunos de los libros del Antiguo Testamento. Muy bien. Bueno, ahora sí entendí con esta explicación, Marcelo, que hay que entrar a esos artículos, leerlos y sacar de ahí las preguntas, ¿sí? Las que a cada uno se le ocurran y las pueden ir Es- trabajando sí, con, porque con el profesor Ángel Schoenberger, que por eso él está a cargo del aula virtual de esa parte. porque Y de ese trabajo, por ahí surgen temas, inquietudes, preguntas, comentarios que sean interesantes y que quedan pendientes de esta introducción, y de eso vamos a hablar los primeros minutos de la clase que viene, y luego yo introduzco el siguiente tema. Y luego les quedará en el aula virtual la bibliografía adicional para trabajar en casa cada uno por su cuenta, charlarlo con Ángel y llevarlo para la próxima. Y así sucesivamente cada clase se puede participar solamente de este encuentro por Zoom, escuchar la clase, o se puede ir al aula virtual, trabajar la bibliografía adicional, contar con el apoyo del profesor Schoenberger y traer los temas así elaborados a la clase siguiente. Si me permiten, muestro un poquito el aula virtual para aquellos que no la conocen. Así tienen idea de qué estamos hablando. Fíjense, ahí está el aula virtual. Acá a la derecha, no sé si ven el monitor mío, dice acceder. Entonces ustedes tienen que apretar ahí y con el correo de ustedes y la contraseña que se les da, entonces pueden acceder. En mi caso, hago así, ¿ve? Y aparece mi email y la contraseña mía. Entonces entro. Ahí entro y busco acá en mis cursos el curso que es Descubriendo nuestras raíces. ¿Mm? Y ahí ya empiezo a bajar y están los avisos, está el tutorial que vimos la semana pasada que hizo Milka con la amiga, el propósito del curso, a quién va dirigido, el contenido que muestra en general, le muestra un poquito el contenido, un poquito, ve que va atacando los diferentes temas, ve. Este, Luego del contenido hay un léxico para palabras que por ahí se van a ir usando, pero que se repiten, porque estamos hablando de la cosmovisión judía, así que va explicado todo eso, explica qué es el estudio dirigido, y aquí en la presentación ya algunos se están presentando. Yo les pido que se vayan presentando, lo hizo Mónica Roy, lo hice yo, lo hizo Mónica Frías, y entonces le invitamos para que escriban allí en la presentación alguna cosa que ustedes quieran que nosotros sepamos de ustedes, que nos va enriqueciendo un poco.